Buenos días, Valentina. Buenos días, Karen Sofía. Buenos días, Caterine. Si me oyen, Valentina. Buenos días, profe. Buenos días, profe, sí, señora. Me tocó salir y volver a entrar porque no sé por qué no nos dejaba ingresar, pero bueno, ya estamos aquí. Si ustedes quieren, primero compartimos los videos que hicieron para emprendimiento. ¿Quién está listo? ¿Ninguno? Uno de los géneros literarios por el que el pueblo egipcio tuvo preferencia fue la literatura sapiencial o didáctica. Las dos obras más antiguas son las Enseñanzas para Cajemni y las Máximas de Pajotep. Algunos eruditos consideran la llamada Instrucción o Enseñanza de Amenemope la obra cumbre de la literatura sapiencial egipcia. A estas hay que añadir, por ejemplo, Sátira de los Oficios, Instrucción o Máxima de Ani y el cuento del campesino elocuente. Para hablar de la literatura sapiencial egipcia, hoy contamos con la presencia de Francisco Martín Valentín, director del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto y de la Misión Arqueológica Española en Deir Bahari. En la actualidad están desarrollando trabajos de excavación en la tumba de un visir del sur de Egipto durante los reinados de Amenhotep III y Ajenatón, la tumba tebana número 28 en Asasir. Entre sus libros figuran Amenhotep III, El esplendor de Egipto, una tesis de reconstrucción histórica, Devot, 30 años de historia, de Madrid, Iniciación a la lengua egipcia clásica escrita en sistema jeroglífico, Los magos del antiguo Egipto, o Senenmut, el hombre que pudo ser rey de Egipto. Buenos días, Francisco. Buenos días, Teresa. Entre los textos literarios egipcios antiguos que han llegado hasta nosotros destaca el conjunto de lo que los egiptólogos han denominado la literatura sapiencial. ¿Qué supuso y qué significó para la civilización egipcia el conjunto de la citada literatura? El concepto de literatura sapiencial es mucho más amplio que netamente para la cultura y civilización egipcia. Realmente hace referencia a un conjunto de producción escrita, literaria, recoleccionada o coleccionada desde las culturas del Medio Oriente antiguo, el tema que nos concierne, y que por lo que hace Egipto tiene otros matices más específicos. Lo hemos llamado así los egiptólogos por convenir con la ciencia histórica antigua en general del Medio Oriente, pero realmente para Egipto deberíamos hablar más de sabidurías y enseñanzas. Sabidurías en el concepto propio de la experiencia vital de una serie de personas que organizaban o que arquitecturaban la sociedad egipcia,
que eran las personas de experiencia vital, los que habían vivido largamente, con arreglo a una serie de normas, y que tenían la concepción bien clara y bien concreta de lo que era el universo, como se decía que lo habían creado los dioses cosmogónicos, y los principios que deberían mantenerse para que este universo fuera constante. Bien, estas personas ejercían esa sabiduría, y esa sabiduría tenía que ser objeto de enseñanza. Por eso también hablamos los egiptólogos, al referirnos a estas literaturas sapienciales, como enseñanzas y sabidurías. Sabidurías por la experiencia y enseñanzas en la medida que se generaba a través de la experiencia y se tenía que practicar a través de la enseñanza del que tiene experiencia al que no la tiene. Por tanto, se trataba de un conocimiento ético basado en las normas naturales, podemos decir, del cosmos, del mundo vivo que conocían los egipcios, que debía ser transmitido por medio de la enseñanza. Y el discípulo, el que adquiría este aprendizaje, tenía que someterse a estas máximas, que debían ser completamente asimiladas y completamente comprendidas para su reflexión a futuras generaciones. Esta tradición, esta entrega del conocimiento de los expertos antiguos a los expertos modernos, a los nuevos iniciados, sería la que diese continuidad y estabilidad a la sociedad egipcia, que al fin y al cabo era la base, era la estructura sobre la que se mantuvo toda la civilización durante milenios. ¿Podrías comentarnos 2 o 3 textos de esta literatura sapiencial? Sí. Realmente antes hay que decir que la estructura de estas enseñanzas es la interlocución. La interlocución entre el que las está explicando y aquel que las recibe. Y hay diversos planteamientos dentro de la enseñanza. Es decir, por ejemplo, hay un típico planteamiento que es el del padre al hijo, que es el más habitual. Por ejemplo, es el marco de la enseñanza de un hombre a su hijo, que se divide en 2 partes. La primera proclama las ventajas de servir fielmente al faraón y la segunda enumera los preceptos que deben regular el comportamiento de un buen funcionario, en definitiva, de un buen ciudadano de la sociedad egipcia. Y, por ejemplo, aclara los temas de conducta que han de hacerse. Dice, por ejemplo, esta enseñanza: actúa adecuadamente sin transgredir nada. La negligencia posible para aquel que ha sido advertido antes. Justo es el silencioso que pliega su brazo en prueba de conformidad. Era un gesto egipcio de respeto con la orden recibida. Pero sobre todo, el principal tema de las enseñanzas reside en lo que llaman ellos el buen uso de la palabra. Dice esta misma enseñanza de la aclara los temas de conducta que han de hacerse. Dice, por ejemplo, esta enseñanza: actúa adecuadamente sin transgredir nada. La negligencia no es posible para aquel que ha sido advertido antes. Justo es el silencioso que pliega su brazo en prueba de conformidad. Era un gesto egipcio de respeto con la orden recibida. Pero sobre todo, el tema de las enseñanzas reside en lo que llaman ellos el buen uso de la palabra. Esta misma enseñanza, de la enseñanza de un hombre a su hijo, en cuanto a la palabra, ella es como el fuego. Por tanto, hay que tener una perfecta maestría, es lo que supone, y dominio de esta palabra. De ahí que se considere que es el reservado, el reflexivo, el silencioso, el triunfador de la sociedad. Dice: si guardas el silencio, el éxito vendrá a ti. Has de agotar las palabras antes de usar la fuerza. Aquel cuya palabra es comprensible abre el entendimiento de los demás. Impón tu razón sin cometer transgresiones, porque una palabra desafortunada devalúa a aquel que la pronuncia. En otras ocasiones es un visir el que está ilustrando al que ha de ser su sucesor en el cargo, puesto que una de las máximas aspiraciones del funcionariado egipcio era que su hijo, su descendiente, le sucediera en el puesto que había ocupado en la sociedad. Y en esta línea mencionaremos las enseñanzas de Ptahhotep, un personaje que debió vivir en la dinastía quinta, en el Imperio Antiguo, el cual está hablando precisamente a su hijo. Y previamente establece un diálogo con su faraón, con su rey, para decirle que por favor le permita que enseñe estas sabidurías a su hijo. Y dice la frase muy egipcia: que le deje dotarse de un bastón para su vejez. Es decir, aquel que le ha de ayudar, le ha de asistir en sus tareas de experiencia. Para empezar, Ptahhotep sublima en sus enseñanzas lo que llamamos el concepto de la Ma'at, que es el orden máximo arquitecturado, la justicia
lo que organiza el universo, lo que debe relacionar a las gentes y al faraón y al pueblo en un correcto orden. Y dice que el éxito social se debe respetar, puesto que es consecuencia de un buen comportamiento. Concretamente dice, si tú eres un dirigente que da órdenes a muchos, busca para ti la perfección en cada caso, de modo que tus decisiones no tengan defecto alguno. La Maat es poderosa y de perpetua eficacia de acción. Desde los tiempos de Osiris, ella no puede ser perturbada. Aquel que transgrede sus leyes es castigado. Esto es lo que no tiene en cuenta el ambicioso. La villanía es la que se apropia de las riquezas por la fuerza, pero nunca las malas acciones han conseguido llevar a buen puerto sus intenciones. Ptahhotep también subraya el hecho de la generosidad con los otros. Y esto, dice, producirá 100 por 1. Dice, sé generoso durante el tiempo de tu existencia. Es el pan compartido aquel que más se desea y agradece. Aquel que tiene el vientre vacío te acusará. Al que se le ha provocado infelicidad será un rebelde para ti. La generosidad es el recuerdo que se tendrá del hombre después de que éste desaparezca. En otros casos, el diálogo entre el instructor y el instruido parece como si pasase una especie de discusión entre ambos. Es otro supuesto, por ejemplo, como la sabiduría del escriba Ani en sus enseñanzas a su hijo Genumhotep. Dice Ani, no te sientes cuando hay alguien mayor de edad de pie, delante de ti o superior a ti en su función. Nadie te reprochará un buen comportamiento. No descubras tu pensamiento a un hombre desconocido actuando vanidosamente. Si él lo cuenta, vas a tener problemas. Un hombre puede destruirse a causa de su lengua. Duplica el alimento que tu madre te ha dado. Sosténla como ella te ha sostenido. Ella ha hecho mucho cargando con... Nunca dijo que esto termine. Tú fuiste parir después de los meses del embarazo y ella entonces mantuvo sus senos en tu boca durante 3 años sin desfallecer. Genumhotep discute con su padre, se enfrenta a él o le arguye. Ojalá yo pudiera ser tan sabio como tú. No obstante, aunque el hijo ocupe el lugar de su padre, cada uno según su carácter, pero el hijo es torpe cuando piensa por sí mismo. Solo es capaz de decir cosas si lo dice leyendo. Un joven no puede elaborar ningún principio de enseñanza. Y Genumhotep, Ani le contesta a su hijo diciendo, por favor, no te apoyes en consideraciones nimias o excusas. Deja de escudarte en tus tonterías. Todas ellas me parecen absurdas. Las palabras que tú dices, quieres dejar de leer, no son despreciables en modo alguno. Mira, el toro bravo que mugía en el establo se acaba convirtiendo en buey y no sabe escarbar en la tierra. Él abandonará su belicosa naturaleza para dejar lugar a la instrucción y ser útil. El caballo siempre termina bajo su arnés y acaba obedeciendo a quien le guía. El perro obedece a una palabra y va detrás de su amo. Acepta tú las enseñanzas y aprende a escuchar lo que con ellas se puede obtener. ¿Fueron utilizados estos textos durante la historia de...? Sin duda, porque fue el principio que, ya digo, organizó la sociedad egipcia. Si vemos desde el Imperio Antiguo, hay sabidurías como la de Khamenei, Ptahhotep. En el Imperio Medio tenemos las enseñanzas de Amenemhat I. Bueno, hasta aquí voy a dejar el video. Espero que todos hayan podido verlo. De los que están en la sala, ¿quiénes vieron el video? Yo lo vi. Yo, profe. Valentina, Yo no, pero no lo vi completo. ¿Valentina lo vio? Profe, yo lo vi, pero no lo vi Sí, completo. señora, profe. ¿Lo vio? Señora, yo lo vi. Eric, ¿vio el video? Sí, señora. Ok. Sí, señora. Robert, quisiera saber si usted está con Giancarlos. Camila no la he registrado. Robert, ¿usted está con Giancarlos en este momento? Bueno, primero, pues buenos días, pedirles excusas porque de entrada no sé qué pasó con el salón. Yo lo tenía abierto desde temprano porque terminé la clase con octavo tempranito para poder dar espacio a esta clase porque teníamos el video un poco extenso. Ojalá abran su cámara
podamos compartir, es mejor que lo vayan haciendo porque no sabemos si el año entrante ustedes inicien su carrera de manera virtual y no les van a permitir el estar como con la cámara así apagadita. Lo digo por experiencia propia, no es un capricho. No se preocupen, ¿cómo están? Igualmente, pues son las 10:40 de la mañana. Quise compartir este video de la literatura sapiensal porque las enseñanzas que deja son más importantes las del video que las del taller. ¿Qué opina al respecto, Valentina? Robert no me contestó, no sé si es que está conectado, pero no está en la clase. ¿Qué opina al respecto, Valentina? Profe, ¿ahora sí me escucha? Sí, señora. ¿Leo lo que escribí en el taller o sobre lo que...? No, ya lo que sabe, ya no se trata de leer el cuaderno, sino lo que le quedó para la vida de este maravilloso. Ustedes son afortunados porque les llegó, yo soy un medio a través mío, pues les llegó este video. Cuando estaba buscando qué ponerle sobre la literatura sapiensal, me pareció el más indicado para ustedes que están en 11. Valentina. Yo siento que el tema más importante que tocó el video fue el de la sabiduría y las enseñanzas, porque ahí decían como que el instructor y el instruido, entonces era como que tenían una perfecta comunicación, tanto el que emitía la sabiduría como el que recibía las enseñanzas. Y también hacían un buen uso de la palabra, incluso si sostenían una discusión. Y también fue importante porque eso construyó las bases de la sociedad egipcia y como que las normas que ellos cumplían en pues, su vida. Bueno, bien, gracias, Valentina. Para los siguientes que vayan a hablar, ustedes no se van a quedar en la sociedad egipcia porque ese fue un imperio que se acabó hace muchos años, miles de años, ¿cierto? Nos vamos a ubicar en la actualidad, en su realidad, en su propia vida, ¿sí? O sea, ¿qué les enseña la literatura sapiensal a través de este video? Adelaida. Si no toman la palabra, yo lo señalo. No debería ser así, pero yo me quedo ahí esperando. Mire, Robert, esta hora que no ha contestado los buenos días. Profe, buenos días. ¿Me repite la pregunta, me hace el favor? Bien, Adelaida. Para su vida, ¿qué le enseña este video sobre la literatura sapiensal? Karen debe volver a intentarlo, ya estamos en la clase. La escuchamos, Adelaida, con sus palabras. Bueno, Adelaida. Se prepara Karen Sofía. No sé qué responder. Bueno, escuchemos a Karen Sofía. Cuando no sepan qué responder, deben volver a ver el video y volver. Eso es como cuando uno lee un texto. Ver un video es leer un texto, que es esto, video, un texto a través de una película. Karen Sofía. Para mí la enseñanza que me dejó el video fue que lo de sobre las sabidurías y las enseñanzas, en la forma en que tomaban la sabiduría para poder enseñar las cosas. Germán, su punto de vista. Lo escuchamos. Fueron transmitiendo comunicación fue que debían dejar de olvidar, ¿no? Adelaida, me encanta que abra la cámara. Germitan está enfermo.
Pues, ¿Un poquito de qué? Bueno, ¿a quién le preguntamos por aquí? Eric, enseñanzas. Oh, que lo más importante es lo que se queda aquí, no por allá en el trabajo, en el cuaderno. Es lo que me quedó aquí después de haber hecho el trabajo. Por eso cuando presentamos una prueba y nos va bien, significa que se quedó bastante por aquí, no por allá en los trabajos. Eric, lo escuchamos. Bueno, mientras buscan por allá, la literatura sapiencial tiene que Pues ver yo con el... quería decir algo. Ay, perdón, Camila, la escuchamos. Que no vi dónde está Camila. Pues a mí me parece que la enseñanza que me dejó el video es de la importancia de pues transmitir las culturas a través del tiempo, porque como dicen que la sabiduría y las enseñanzas que uno se la iban transmitiendo en un momento decía que los expertos antiguos se la transmitían a los expertos modernos y pues que esto ayudaría a la continuidad de culturas y que las personas de hoy en día se enteraran de las culturas antiguas. Bien, imagínense ustedes qué le van a enseñar a sus hijos cuando ellos les pregunten. Si ustedes no estudian historia, si ustedes no aprenden para la vida, cultura general, cuando sus hijos les pregunten, ustedes cómo les van a responder. A eso hace referencia la literatura sapiensal. Muy bien, ustedes cómo van a educar a sus hijos si de pronto no han recibido las enseñanzas de sus padres, de sus maestros, de las personas que han querido aconsejarlos, recomendarlos, guiarlos, orientarlos, ¿cierto? Entonces, muy bien, Camila. La literatura sapiencial es ese conjunto de producciones escritas, ojo que ella quedó por allá escrita, fue recuperada la historia y conservada esa sabiduría, esas enseñanzas que fueron recogidas por personas de experiencia vital. Eso tampoco lo escribe cualquiera y se practica a través de la enseñanza. Todavía se hace, imagínense. Yo, por ejemplo, los talleres no tengo la habilidad, la sabiduría, el conocimiento suficiente para elaborar unos talleres por mi cuenta, de manera que sean como los más eficaces para transmitirles el conocimiento a ustedes, ¿no? Hay personas muchísimo mejores que yo, con una sabiduría, con una sapiencia suma que les permiten elaborar esos textos. Por eso existen los libros. Entonces yo soy una persona muy respetuosa de los libros porque considero que las personas que los han hecho saben muchísimo más que yo y yo no soy nadie para entrar a criticar un libro al que una persona con una sabiduría infinita le ha dedicado muchísimo tiempo, le ha dedicado muchos recursos y al que ha entregado su sabiduría. Entonces, para uno sentarse a elaborar un texto, requiere muchos elementos, ¿cierto? Entonces, por eso yo soy muy respetuosa de los libros. Entonces nos dicen que se practica a través de la enseñanza a la enseñanza hacia quienes no la tienen, o sea, para enseñar algo a quien no sabe eso que se va a enseñar y que se transmiten entonces estas máximas aprendidas y asimiladas. O sea, eso es como, por eso les digo, se ubican ustedes en este momento porque ustedes en la casa tienen unas Biblias que son o sus padres o sus abuelos o sus bisabuelos. Ellos son unas Biblias andantes porque ellos ya la experiencia les ha permitido adquirir una sabiduría que ustedes no tienen, por más de que ustedes se crean que ya se lo saben todo y que porque están en 11 y que de pronto su abuelo no hizo por ahí sino primero primaria o segundo primaria y medio alcanzó a leer y a escribir, olvídense, ellos ya la vida, lo que han vivido, la experiencia les ha enseñado muchísimo más que ustedes que ya llevan 12 años en el colegio y de pronto no tienen ni esto de sabiduría de la que ellos ya han adquirido. Entonces, no vayan a cometer ese error de creer que ustedes saben más que esas personas que por haber vivido circunstancias, experiencias que ustedes todavía no han vivido, ellos han aprendido muchísimo más que ustedes que llevan 12 años en una institución educativa. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esa es otra de las enseñanzas que deja este hermosísimo video para ustedes.
se transmiten esas máximas aprendidas que deben ser también aprendidas y asimiladas. Era obligación para los egipcios aprenderlas, asimilarlas y practicarlas, ¿es cierto? Y se dan ese proceso del que hablaba, creo que Karen, Camila, en ese proceso de diálogo, ¿cierto? En esa conversación que se da, en esa interlocución que se da entre un emisor y un receptor. Entonces el emisor será el que enseña y el se me olvidó. El receptor es el que aprende, ¿cierto? En el caso del maestro y el estudiante. Esa estructura de interlocución. ¿Qué permite esa transmisión del aprendido, esa transmisión de la sabiduría? Pues dar continuidad y estabilidad. ¿Qué pasa cuando a una persona no le enseñan lo que tiene que aprender? Pues va por la vida sin emanciparse, va por la vida como un ignorante, y ustedes saben que hay personas que pecan por ignorante y por eso han oído que la ignorancia es atrevida cuando uno se pone a soltar la boca por ignorante, porque desconoce, porque hay muchas cosas que nos falta aprender y por eso somos tan atrevidos de decir cosas que no debemos decir. Ejemplo, y el ejemplo que él coloca, lo que el padre hace con su hijo, ¿cierto? Y hay dos partes fundamentales que el padre le debe enseñar a su hijo. Uno, las ventajas de servir, y dos, los preceptos de un buen ciudadano, que están muy, muy, muy para que ustedes lo sepan, de la importancia de haber recibido esas enseñanzas de parte de sus padres. Qué grande es aprender a servir, no a esperar que se lo sirvan todos, ¿cierto? Como si fuéramos por allá dioses a los que nos ponen en un nicho y el resto del mundo son nuestros súbditos, y entonces nosotros no aprendemos a servirle a los demás, sino es a esperar que nos sirvan. No, señores, lo primero que debemos aprender es a servir. Yo recuerdo que mi mamá decía, oiga, es que aunque sea, gánense la comida que se come, ¿cierto? Porque uno las cosas en la vida se las debe ganar por sus propios medios. Y una de las maneras de aprender a ganarse las cosas es sirviendo. Yo lo digo por experiencia, porque yo pude terminar mi bachillerato sirviendo. ¿Cómo servía? Pues un año vivía en una familia, otro año vivía en otra familia, en unas me tocaba cocinar, hacer aseo, en otras me tocaba planchar, ayudar a ver los niños, lavar la loza, en otras simplemente me quedaba cuidando la casa cuando no estaban, ayudaba a hacer aseo, en unas era más difícil, en otras era más complicado, pero todos los años fueron años de servicio, en ninguna parte me tuvieron gratis, y es que ni siquiera sus padres los deben tener a ustedes gratis en su casa, ustedes deben también corresponderles a través del servicio. Ojo, el servicio, no ser esto, sirvientas. Una cosa es el concepto de servidumbre y otra cosa es el de aprender a servir. Y la otra, que son la segunda, porque son dos: uno, aprender a servir, y dos, los preceptos de un buen ciudadano. ¿Cuáles son los preceptos de un buen ciudadano? Ahí los mencionaba el video. Uno, Caterine. ¿Cuáles serían esos preceptos de un buen ciudadano? Y se nos va a acabar la hora. Pues, profe, yo opino como aprender a escuchar. Ese es uno de los preceptos. Entre estos, el primero, actúa adecuadamente. Ustedes ya en 11 saben cuándo se actúa adecuadamente, ¿cierto? Y dice, sin transgredir las leyes. O sea, sin ir en contra de las leyes. Dos, decirle no a la negligencia. ¿Qué es la negligencia? La negligencia es cuando yo miro las cosas con dificultad, cuando a todo le pongo problema. Si me colocan un texto me parece largo, si me colocan un texto extenso me parece largo, si me colocan un texto corto me parece difícil, si me colocan un taller de 5 páginas, veo el montón de páginas, pero no leo y veo que, oiga, son 6 páginas, pero en realidad lo que tengo que hacer no es mayor cosa. O sea, la negligencia. ¿Cuándo actúo con negligencia? Cuando no me preocupo por hacer las cosas bien. Cuando me niego a desarrollar mis habilidades.
por ahí con la negligencia. ¿Cuándo actúo con negligencia? Cuando no recojo mi ropa sucia, cuando no organizo mi habitación, cuando no ayudo a lavar la loza, cuando veo que mi madre está súper recontraocupada y yo me hago el de la oreja, me vuelvo sordo, me vuelvo ciego y no colaboro en nada. Ahí hay negligencia. Cuando veo que el otro necesita de mi solidaridad y yo me niego a ayudarle. Cuando yo tengo cosas que me sobran y no utilizo y las dejo por ahí guardadas en vez de regalárselas a alguien que sí las necesita y que las puede utilizar, darle mejor utilidad de la que yo le estoy dando. Ahí hay negligencia. Actúo con negligencia cuando sé que no conozco un tema y no profundizo, no leo, no investigo, no me preocupo por aprender. Cuando sé que estoy mal en escritura, por ejemplo, y no me preocupo por escribir bien, ahí actúo con negligencia. Cuando sé que tengo una evaluación y no le echo una repasada para estar preparado. O sea, actúo con negligencia cuando me niego a hacer las cosas. Entonces, entre ¿qué? Los preceptos de un buen ciudadano está el no actuar con negligencia. Otro de los puntos está el ser justo, aprender a ser justo, porque una persona que aprende desde pequeñita a ser justa es justa en todo, en la toma de decisiones, en administrar la justicia frente a los demás, sabe por qué recibe lo que recibe y no lo que quiere recibir, porque a veces queremos recibir más de lo que nos merecemos, bueno, en fin. Y la otra, la que decía Viviana, el buen uso de la palabra y hace un énfasis muy, muy especial en saber callar. Y nos dice y nos enseña que el silencio en la mayoría de las veces es sinónimo de éxito. ¿Por qué nos deja esta máxima, Valentina? El silencio sinónimo de éxito. Pues yo muchas veces he leído también eso y dicen que las personas más sabias son las que callan más. Y yo opino que es porque, o sea, prefieren como no, como en asuntos que no tienen ni relevancia, que no tienen y que son muy, o sea, no tienen, no hay que ponerles atención y las personas muchas veces se preocupan por eso. Entonces, por eso los sabios se quedan como en silencio y se preocupan por lo verdaderamente importante. Dice que la palabra es como el fuego, una palabra más mal dicha puede incendiar, ¿cierto? Puede acabar hasta con una nación. Mire lo que está pasando en nuestro país con toda esa guerra de palabras que hay en los medios de comunicación, en las redes, haciéndose daño con las palabras los unos con los otros y cómo están acabando con la poca confianza que hay de parte y parte. Entonces, dice una de las enseñanzas que la palabra es como el fuego, por eso hay que tener el autodominio, tener maestría en el uso de la palabra y ser muy reservados a la hora de abrir nuestra intimidad hacia los demás. Creo que hay una por allá donde dice de tener mucho cuidado con los desconocidos. Y eso lo hacen los padres con los niños desde pequeñitos. Les dice, ojo, con los desconocidos no hay que hablar. ¿Por qué? Porque los desconocidos pueden ser un peligro inmanente para cada una de las personas que no sabe cómo manejar estas situaciones. Y ser muy reflexivo, o sea, saber realmente qué es lo que se tiene que decir. Finalmente, o en la segunda parte del video, nos muestra el ejemplo de Tajonte con Genonjote. No es Genofonte, es Genonjote, el hijo de Tajonte, a quien él le pide permiso al faraón para educar a su hijo como se debe educar. ¿Por qué? Porque él dice que quiere que su hijo sea un bastón. ¿Y cuál padre no quiere que su hijo sea un bastón? Yo me pongo a analizar, por ejemplo, a doña Elena y ella todo lo que hace, lo hace para que en cierto momento de su vida sea ese bastón que doña Elena necesita. Yo me imagino que los papás de Valentina, los papás de Karen, Sofía, cada padre de familia los está formando a ustedes para que al final, sin decírselo, porque igual se lo están demostrando, pero sin decírselo, ellos esperan que ustedes sean esa persona en la que ellos pueden esperar el apoyo que necesitan cuando ellos lo necesiten y por eso ahora que ustedes lo necesitan, pues ellos son el apoyo para ustedes. Entonces él dice que sea un bastón.
que sea un amante de la justicia, que también sea otro de los puntos en los que quiere educar a su hijo es en el éxito social, o sea, que tenga excelentes relaciones con las personas, ¿cierto? Que tenga amigos, porque para eso, ese es el éxito social. Y también nos dice que el éxito social se debe respetar. Yo no debo sentir envidia, no, a mí no me debe ofender el hecho de que los demás sean amigos de los demás porque no son amigos míos. Y hay muchas personas que sufren por eso, incluso quisieran que los amigos fueran enemigos de sus enemigos y así no debe ser. Mire la máxima que él dice, el éxito social se debe respetar, o sea que el hecho de que esa otra persona se relacione con todo el mundo y yo no pueda hacerlo sino con 2 o 3 personas, eso no me debe afectar a mí. Eso se debe respetar. Y otra de los puntos es que el hijo aprenda que los dirigentes deben ser personas, ojalá, sin defectos. ¿Por qué? Porque se necesitan dirigentes, gobernantes que sean las mejores personas. El otro, castigar al que transgrede las leyes. Por eso existen las penas para aquellas personas que cometen delitos, porque ustedes se imaginan que no se castigara a los que transgreden las leyes, el mundo estaría patasar. Mejor dicho, ya la humanidad se hubiera extinguido porque nomás las 2 guerras mundiales que ha habido y cuántos millones de ciudadanos murieron a costa de esas guerras por la falta de comprensión entre los seres humanos o entre los poderes. El otro, entender qué es un villano, que el villano es el que se apropia de lo que no le corresponde, el villano es el que se apropia de lo que es de todos. Y miren aquí el concepto muy desde el imperio del imperio egipcio y cómo está muy latente entre la sociedad. Hoy hablamos de corrupción. ¿Y qué es un corrupto? Un corrupto pues es un ladrón de los bienes que deberían ser para todos y los toma para él y para su familia. ¿Por qué? Porque quiere él desde que se metió en la política, lo único que quiere es estar bien él y quienes lo rodean, no el resto de la humanidad. Entonces, ojo, entender ese villano. El otro punto, aprender a ser generoso en la vida, porque por allá nos decía el video que el pan compartido es el más agradecido. Y ustedes lo habrán podido ver cuando ustedes hacen una obra de caridad, que se siente al interior de cada uno, cómo se siente el ser humano cuando es capaz de dar de lo que tiene, ¿cierto? Que dar de lo suyo, no de lo de los demás, porque una cosa es hacer una colecta para ayudarle a otro y otra cosa es sacar de lo que yo tengo y darle a alguien que necesita. Son 2 satisfacciones distintas. El otro dice, el infeliz es rebelde. Miren lo que pasa. Entonces, para que ustedes se den cuenta, jóvenes rebeldes son jóvenes infelices. Por eso es que los padres de familia se deben preocupar por criar hijos felices, porque los hijos felices son hijos que no son rebeldes. Entonces, ahí es donde nosotros entendemos que todos esos chinitos que vemos por ahí rebeldes es porque están siendo formados en medio de la infelicidad. ¿Quién tiene la culpa? No le echemos la culpa a la vaca. Y la importancia del diálogo. Hay otro que me pareció súper importante, déjale el puesto a los adultos. Miren que eso, hasta en los buses, yo veía un video el otro día donde una señora haciéndose la dormida en el bus, iba sentada en una silla de las azules, los del Metro Línea, bueno, por allá un bus de esos. Las azulitas son para la tercera edad, ¿cierto? Para las mujeres embarazadas, para los enfermos, para los discapacitados. Y ella haciéndose la dormida cuando vio que al lado de ella había una señora ya mayor de edad. Y un muchacho terminó hasta cacheteado por la señora porque se puso a grabarla y le decía, oiga señora, pare de ahí, déjele el puesto a ella que lo necesita y usted va sentada en un puesto que no le corresponde. Entonces, mire, ¿por qué lo hacen? Porque son personas que han sido formadas para servirle al otro. Si yo tengo vitalidad, si yo estoy bien, ¿por qué no le dejo el puesto a una persona que lo necesita? Y ustedes lo deben aprender y lo deben practicar. El buen comportamiento es una exigencia aquí en Cafarnaún. Ojo con el desconocido, y aquí es donde le dice, no hable, no abra su corazón con el desconocido, porque a veces
Muchas veces le contamos las cosas, las intimidades a las personas desconocidas y a las personas más cercanas, que son las que pueden escucharnos, pueden ayudarnos, a ellas si no les abrimos nuestro corazón. Y la madre dice por ahí, cuídala, no te quejes, dice, es despreciable hacerlo, eso me llama la atención muchísimo. ¿Qué les dice a ustedes? En vez de estarse quejando, preocúpense por hacer más y mejor de lo que están haciendo. Dice, instruirse es lo mejor. Acepta las enseñanzas y paré ahí para no desgastarlos más con las enseñanzas del video. ¿Cómo le pareció, Eric? Más que una clase de religión, ¿es una clase de qué? Eric Fabián. Pues, profe, una clase, digamos, que sirve para la vida, para ponerla en práctica con los demás y para ser buenas personas, ¿no? Al final, ¿quiénes van a ser los más beneficiados si siguen todos esos consejos, Caterine? Profe, pues nosotros porque ya tenemos las bases para ser un buen ciudadano. Ya ustedes tienen en sus manos las dos posibilidades, ¿cierto? Lo bueno y lo malo, lo moral, lo antimoral, lo que sirve y lo que no sirve. Cada uno de ustedes lo único que tiene que hacer es tomar la decisión, para bien o para mal. ¿Listo? ¿Será posible para el lunes que proyecten los videos de emprendimiento? Bueno, sí, profe. ¿Sí? Sí, dijo Adelaida, los demás Señora. son como 6 videos, Sí, creo. señora. Bueno, entonces Yo esperemos. tenía mío proyectado. Sí, no, pero yo hoy no, porque ya incluso deben estar todos y falta gente. Algo que deben recordar es lo que les escribí en el grupo, jóvenes. Hay 3 estudiantes que no entregaron el taller de ética para todos los grados, de octavo hasta 11, los de sexto y séptimo, si no, no voy a aplicar esta norma porque pues ellos todavía están chiquitos, hay que darles todavía la oportunidad de equivocarse un poquito más, pero ustedes sí ya no. De octavo, noveno, 10 y 11. Cuando suba el segundo taller, retiro de plataforma el anterior. O sea que ya no van a tener la posibilidad de subirlo ni ahorita ni al final del bimestre. Eso con el fin de que al final del bimestre ni yo tenga acumulados ni ustedes tengan acumulados. Y es una manera de exigir responsabilidad. Mire que este bimestre ya se acabó octubre, ya la otra semana se acaba octubre, llega noviembre y se acaban esas 4 semanitas de noviembre y ustedes a los grados. Entonces, no acumulen, no dejen para que por allá el 15 de diciembre ustedes por allá penando por una materia. Qué pereza con eso. Entonces, y que igual, si se dieron cuenta, ustedes tienen muy buenos promedios en mis materias. Ojalá en este periodo también los mantengan. Y los estudiantes que tienen notas bajitas, pues pellizquense, entreguen a tiempo los trabajos y entreguenlos bien hechos. Y recuerden, una vez suba el siguiente taller, retiro de plataforma el anterior. Entonces, igual, después de la fecha límite, pues la nota máxima es 3. El taller de religión tienen hasta mañana para entregarlo, creo, ¿sí es hasta mañana? 23, sí. Sí, hasta mañana. Entonces, nos vemos el lunes para compartir los... otra cosita. El taller de filosofía está ¿hasta cuándo? Profe, Hasta el sábado, profe. el sábado a las 8 de la mañana. ¿Y cómo van con ese taller? Y ya se me llegó la hora de la clase. Extenso. Está extenso. Entonces voy a mirar a ver si les dejo más tiempo. Voy a ver si les dejo como hasta el miércoles, porque sí, yo estuve revisando ayer el taller otra vez y está extenso. Entonces voy a quitar, no vayan a subir ningún taller, voy a quitar la asignación y vuelvo y la asigno para dejarles hasta el miércoles. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, señora, profe, gracias. Profe, señora, profe, gracias.
Listo, entonces nos hablamos el lunes para compartir los videos. Que tengan un lindo fin de semana. Chao, chao. Bueno, profe, igualmente, hasta luego. Hasta luego, profe. Profe, igualmente. Cuídense y cuídense también de hacer por ahí lo indebido.